Bueno, hola, ¿cómo están? Ahora vamos a trabajar con la comparación de medidas para una T de muestras relacionadas. Bueno, para esto vamos a utilizar el nivel investigativo, que es el relacional de comparación de medidas. Bueno, cuando decimos que vamos a comparar medidas, siempre corresponde a estudios individuales, es decir, que tiene que ser homogéneo. Es la comparación de un mismo grupo, el antes y el después, de ese sujeto homogéneo que estamos viendo. Y bueno, en esto puede haber un acontecimiento que no estaba previsto, que es por observacional, y en cambio en la intervención, que sí es experimental, cuando tenemos nosotros que ver ahí y queremos comprobar algo. Y bueno, la idea de hacer dos medidas sobre el mismo grupo es detectar los cambios entre la medida y la otra, donde las variaciones pueden adjudicarse a la intervención o al periodo de seguimiento. Ya vemos el contraste de la hipótesis, que ya la conocemos. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de comprobar la distribución normal, con el contraste de la hipótesis que se realiza con el Z de Kolmorov-Smirnov, que para la demostración de la normalidad. En esto nos dice que la hipótesis nula, que es decir, la distribución de la variable analizada, es igual a la distribución normal. En cambio, en la distribución de la hipótesis alterna nos dice que la distribución de la variable analizada es distinta a la distribución normal. Ya conocemos estas analogías, que es de comparar grupos, que ya habíamos trabajado con el anterior, que eran en el video número 16. Ahora vamos a trabajar con comparar medidas, que era justamente cuando son categóricos vamos a trabajar con chi cuadrado Neckmar, y cuando son numéricos el T de Student para muestras relacionadas. Bueno, en esta comparación de medidas sabemos que justamente corresponden a estudios longitudinales. La hipótesis habitualmente es de una sola cola. Bueno, la prueba de la hipótesis se realiza con el distinto con el T de Student para las muestras relacionadas. La hipótesis nula nos dice que no existe la variación entre las medidas el antes y el después de la intervención. Para la hipótesis alterna nos dice que sí existe la variación entre las medidas el antes y después de la intervención. Para eso vamos a pasar justamente a nuestra tabla de ejercicio, que es aquí en el Word, que vamos a hacer un trabajo de evidenciar el aumento de peso antes de la gestación y 3 meses después del parto. Ya conocemos esto más o menos. Entonces nos vamos al SPSS. Bueno, para empezar vamos a utilizar la fórmula de transformar. Nos vamos a calcular la variable. Aquí vamos a poner diferencia. Después, primero vamos a poner el peso después y el peso antes. Y entonces ponemos aplicar. Entonces aquí no nos va a aparecer nada, pero aquí sí, que ya es una tercera categoría, que es la de diferencia. Entonces, para esto, vamos a seguir realizando nuestro trabajo en el SPSS, que es, nos vamos a analizar, después pasamos a lo que son estadísticos descriptivos, frecuencias, vamos a pasar lo que es peso antes, peso después, y también la diferencia. Nos vamos a estadísticos, ponemos lo que es la media, la desviación estándar, la mediana del error estándar, continuar y aceptamos. Bueno, aquí nos va a dar todo general entre el antes y el después, pero nosotros queremos ver algo un poco más separado. Entonces nos vamos nuevamente al SPSS y vamos a trabajar justamente con la prueba de normalidad, que se va a realizar justamente vamos a menú analizar y nos vamos a lo que es de estadísticos descriptivos, a explorar, y ahí pasamos la diferencia, va a ir a la lista de dependientes, nos vamos a gráficos, ponemos los gráficos de normalidad con pruebas, continuar y aceptar. Aquí ya vemos que este es el siguiente cuadro que nos va a dar con los estadísticos, la desviación estándar, la varianza y todo lo demás. Esta es la prueba de normalidad. Entonces ya vemos aquí la diferencia, el gráfico de tallo y hoja, y aquí ya están todos los procedimientos. Pero justamente aquí nos da es un valor que es extra, que se llama los valores atípicos, que están aquí dentro de todo esto. Pero nosotros no queremos que aparezca todo esto, entonces vamos a analizar en qué parte se encuentra un valor que es superado. Entonces vamos a buscar, vemos que todas las diferencias del aumento de peso han sido de 3, de 2, de 4, de 5, pero en este caso es de 7. Entonces, para no sesgar nuestro trabajo, vamos a
eliminar esto de aquí. Eliminamos y nuevamente vamos a realizar todo el trabajo. Nos vamos a menú analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Ya todo está bien, entonces ahora vamos a trabajar con esto. Si ustedes se han podido dar cuenta, hace rato nos aparecía aquí lo que son 100 personas con las que hemos trabajado. Sin embargo, acá en este último nos aparece que son 99. Entonces, nos vamos a ver que todo es esto. Y entonces este gráfico lo vamos a copiar a nuestra tabla de Word, que lo tenemos aquí copiado, que lo que ya nos aparece el 99, el peso antes y el peso después. Y después ya vemos que aquí está el promedio, que lo tienen aquí ya todos ustedes plamados, el error típico, la desviación estándar y todo lo demás. La hipótesis nula nos dice que no existe variación en el aumento del peso del antes y después de la gestación. Sin embargo, en la hipótesis alterna sí nos dice que sí existe la variación en el aumento de peso del antes y después de la gestación. Y bueno, el nivel de significancia. Ya bueno, entonces aquí vemos que también nos pide el valor de P. Entonces para sacar eso nos vamos a menú analizar. Nos vamos a lo que nos dice comparar medidas generales en lo que son en el prueba de T de muestras relacionadas. Entonces ponemos aquí el peso que es antes, que es aquí que ya lo tenemos todo muy bien trabajado, y el peso que es la variable 2 que es el peso después. Entonces ponemos aceptar y ya nos aparece lo que es aquí abajo, que está justamente aquí, que es en el SIG bilateral lo que nos aparece. Y ya bueno, entonces nuevamente regresamos a lo que es el SPS, a nuestra tabla de trabajos, y está aquí lo que es el valor de P, que tenemos el 0,002, después que sería el 0,2% para nosotros. Entonces la lectura del valor que nos dice, dado el valor P, que es del 0,02, es menor que el nivel de significancia de 0,5, es probable que se rechace la hipótesis nula. Entonces en la toma de decisiones, dar como respuesta una hipótesis. Existe variaciones en el aumento de peso en la gestación y después de 3 meses de parto. A la interpretación nos dice, a un margen de error del 5% se concluye que existen variaciones de aumento de peso antes de la gestación y después de 3 meses de parto. Bueno, entonces hasta ahí terminamos el video número 7, el video número 17. Hasta luego.